Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta clase de biografía y autobiografía con la finalidad de escribir un libro. El tema central que veremos hoy es un modelo de trama y el segundo tema son las preguntas que respondan al contenido por cada capítulo. Cuando nosotros hablamos de un modelo de trama, hablamos de la manera en que nosotros consideramos que va a ser algo atractivo para el lector. Porque lo escuchamos, porque leíste un libro que te hizo pensar de esa manera. Ay, perdóname, traigo un problema en la garganta. No se escucha. Es que esa garganta no tolera el aire del ventilador y está haciendo mucho calor. Pero, pues nos vamos a aguantar, así no me molesta. Entonces, la trama, les decía, aquí les voy a mostrar 5 modelos de trama en los que ustedes van a poder hacer transiciones y agregarle un ritmo a su narrativa. Las transiciones es justamente lo que yo mencionaba, Débora, es enlazar el primer párrafo, 2 párrafos que hayas hecho con la respuesta de la siguiente pregunta. Son transiciones de algo relacionado, pero también que lleva un punto y aparte. Y la idea es que cada modelo de trama te ayude a que tu narrativa llame la atención, sea atractiva suficientemente para que el lector no suelte el libro. Y vamos a presentar cómo es la estructura en un modelo de trama. En la trama se narran los acontecimientos que forman la historia. Y claramente podemos ver aquí el esquema más sencillo que puede haber en una historia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué sucede al final? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Cristi, ¿cuál fue el tema? Vimos la estructura, ¿cierto? ¿Me están oyendo? Sí, sí, claro. La clase pasada vimos lo que fue la introducción, el cuerpo y la conclusión. Y ahí tiene que, dentro del cuerpo, o sea, la parte del desarrollo tiene que estar toda la trama. Exactamente. Todos los acontecimientos que forman la historia es la trama. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué sucede al final? La introducción iría aquí. ¿Qué pasó primero? En el caso de la biografía y la autobiografía, la introducción
es lo que le dice al lector que va a pasar en todo tu libro, ¿sí? De manera general. ¿Qué pasó después? Viene toda la trama, todo el desarrollo y luego viene la conclusión. Si ustedes observan ahí, pueden ver el primer modelo de trama, que se le llama gancho o hook. Y vamos a ver tres modelos de gancho o hook. Gancho de sorpresa, gancho de misterio y gancho emocional. El objetivo de este modelo de trama es capturar la atención desde la primera línea. ¿Cómo aplicarlo en no ficción? Abre con una anécdota impactante, una pregunta provocadora o una escena concreta que ilustre el tema central. En el caso tuyo, tu pregunta es, ¿cómo viviste el duelo? Ese es un gancho. Ese es un hook. Nunca imaginé que aprendería a volar con una prótesis de pierna. El gancho sorpresa. ¿Qué les dice ese gancho a ustedes? Pues parece que uno quiere saber más. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, eso Claro, engancha, porque igual, o sea, no sé de qué trata bien la historia de las dos compañeras que están ahí, pero cuando ya habla de una prótesis y habla de algo, algo que llama la atención, como algo sorpresa, algo que uno quiere como cuando te regalan algo, pero es una sorpresa y tú no sabes ni qué es, pero te emociona. cuando tú dices nunca imaginé que aprendería a volar, a qué se refiere? A que a lo mejor también tuvo un accidente y tiene una prótesis por eso, ¿no? Entonces, como la sorpresa es, no sé, que el A accidente, ver, que tuvo un repito, accidente, repito la pregunta. ¿Qué les dice? Nunca imaginé que aprendería a volar. que era un piloto. Era un piloto, ese es volar de manera literal, ¿no? Este, también podría ser Un lograr el corredor éxito, o lograr un el éxito, corredor que corredor, tenía una, alguien que ha hecho tuvo un un logro accidente. importante Ajá. y lo hizo con una prótesis de pierna. Pero cuando tú metes este gancho como sorpresa, como que le dejas ver al lector lo que viene escrito en ese capítulo, pero lo tiene que descubrir. Seguramente quien lea esto lo va a leer 2 veces o 3, las necesarias para entenderlo, porque intriga. De pronto hay alguien que lo va a entender de volada y hay alguien que necesita hacer una segunda, tercera lectura para entenderlo. Y de ahí se va a seguir leyendo todo el capítulo. Luego tenemos un gancho de misterio. Las fotografías de mi infancia tienen un hueco. Faltan todas las sonrisas que debía compartir con alguien que nunca volvió a casa. ¿De qué se tratará el capítulo? De, puede ser que nunca regresó a su casa su padre, su esposo. ¿Eh? Sí, puede ser.
¿Por qué en el álbum familiar no está ella? Es un misterio. Si es de la familia, ¿por qué están todos menos ella? ¿Con quién estaba ella cuando le tomaron esas fotografías? ¿O junto a quién estaba que no la incluyeron ahí? Puede ser, o sea, nuestra mente empieza a dar vueltas a la imaginación para descifrar el misterio que hay ahí. ¿Y cómo va a ser más fácil? Pues leyendo el capítulo. Por eso es un gancho. Luego tenemos un gancho emocional. Abrí el sobre con el examen médico temblando y supe que en ese momento que mi vida jamás sería la misma. Y supe en ese instante que mi vida jamás sería la misma. Es un gancho emocional. ¿Qué nos hace creer con este gancho? Sí. ¿Qué imaginación nos despierta? Que Tía, los resultados que está leyendo, o eso le van a cambiar su vida, le va a dar un giro de 180 grados. Podrías pensar que está enferma. Que Ujú. recibe una mala noticia. O podría ser que ha estado en tratamiento por muchos años y le acaban de dar la noticia que está completamente sana. En cualquiera de los dos casos daría un giro a su vida dejaría de ser la misma. Ese es un gancho emocional. Cuando alguien habla de lo que le está pasando, de lo que le duele, de lo que le provoca felicidad, de sucesos que fueron muy impactantes en su vida, la gente se engancha con eso, con ese tipo de cosas. Y sientes como que lo estás viviendo, te identificas como lector. Entonces, del gancho hay estos tres ejemplos. Podemos usarlos para iniciar el capítulo. Podemos darle un incentivo al lector para que pueda continuar en la lectura. Luego tenemos el modelo de trama basado en el contexto y los antecedentes. Este propiamente, yo creo que todos lo utilizamos, sin embargo, como hemos estado platicando, muchos nos vamos de manera cuadrada, o sea, no enriquecemos nuestra narrativa ni con figuras literarias, ni lo hacemos con palabras específicas que llamen la atención, no lo hacemos usando eh, algo diferente que enriquezca una descripción detallada de lo que estamos viviendo o de lo que vivimos. Y eso en esta de contexto tiene que ver, tiene como objetivo situar al lector en el cuándo, dónde y por qué de la historia. ¿Cuándo? ¿En qué época? Si nosotros estamos hablando de una autobiografía o de algo que queremos contarle a nuestro público, es importante decirle, situar al lector en qué año, en qué mes, si quieren ser más específicos, qué día, si se acuerdan, y hasta qué hora. Si no se acuerdan de la hora exacta, pueden mencionar por la mañana o por la tarde.
También lo pueden situar al lector en el dónde, en qué lugar, qué país, en qué estado, en qué ciudad, en qué localidad, o también puede ser inclusive ya más específicos en el lugar, en qué calle de qué colonia. Le dan al lector un contexto del lugar específico. Y si saben describir el lugar, pueden hablar del entorno, que hay edificios, qué color son las casas, si son calles estrechas, si lo que sucede es en un edificio, si tiene ventanales, si desde ahí se puede ver el cielo, cómo está el cielo, si pueden ver hacia la calle, qué pasa en la calle en ese momento desde su edificio. El dónde, el lugar específico, lo pueden enriquecer como no tienen idea. Y el porqué de tu historia, van a contar la situación, qué pasó ahí, qué pasó en ese momento que tú viviste, lo que le estás contando, qué pasaba en la sociedad, algo relevante, algo, vivían algún problema político, habían sufrido algún fenómeno natural, no sé, la situación sociocultural. Y también pueden en este apartado del por qué, pueden recrear lo que es la situación, si es económica, si hablan de pobreza, si hablan de muchísima riqueza, si hablan de las relaciones, cómo se dan las relaciones interpersonales en ese momento de la sociedad. Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de la pareja, no se relacionaban igual, de la misma manera, en los años 50 que en los años 90, menos del 2000 en adelante, Sí, ¿no? me hace recordar que cuando leemos antes de Cristo, después de Cristo, y ahora muchísima gente actualmente dice antes de la pandemia, después de la pandemia. Eso También. te Esa es una actúa. situación sociocultural, una Entonces, pandemia, ujú. porque la gente cambia su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de convivencia. En el caso de la pandemia, pues estamos encerrados, dejamos de salir a la calle, estábamos aislados y muchos que no supieron qué hacer en casa, pues andaban quedándose medio locos, ¿no? Histéricos. Todo eso se puede expresar con palabras, toda esa situación sociocultural. En ese ambiente vas desarrollando tu historia. Luego viene el entorno familiar. Aquí vas a hablar de la madre, quién es, qué nivel educativo tiene, si es amorosa, pero sobrecargada de trabajo, el padre, si es el nombre, por supuesto, cuál es su oficio, cuáles son sus aficiones. En el caso de este se llama Ricardo y es fotógrafo y siempre anda buscando la imagen perfecta por el oficio al que se dedica. Y obviamente en el caso aquí del entorno familiar, pues puede ser narrado por la madre, por el padre, por la hija, por la hermana mayor o por la hermana menor, dependiendo.
Aquí ustedes pueden decir, tengo tantos hermanos, yo soy la mayor o la tercera o soy la más chica. Pueden dar datos generales y algún dato específico de cada uno de los personajes que integran su familia. Con este modelo de trama, ustedes pueden no complicarse mucho la vida en descripciones así como muy rebuscadas y eso. Natural, de manera natural. Si yo te digo época, no se queden con el año. No se queden con digan, no, pues en los 90. Díganme en qué año y sean específicos porque eso llama al lector. Yo cuando me dicen el nombre del país, pues casi veo el mapa, ¿no? Cuando me dicen el poblado, el nombre del poblado, si lo conozco, pues lo imagino, lo recuerdo. Y si no lo conozco por lo que dice del estado o de la localidad, empiezo a conocer algo más que no conocía. Si ubican eh, dentro de tanto de época, de lugar como de situación, de manera más específica, eso es bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Luego tenemos el modelo de trama incitador o catalizador. Y como ustedes pueden ver, es el evento que altera la normalidad. El modelo incitador o catalizador es el evento que altera la normalidad establecida en el contexto y antecedentes. En ese año, en ese lugar donde pasaba esto, mi familia vivió, y aquí van a contar el momento exacto. ¿Qué pasó? Aquí van a decir, faltaban 15 minutos para que fueran las 5 de la mañana. Todos estaban dormidos, a excepción de los que salen a trabajar muy temprano. El momento exacto. En este caso, el 15 de julio de 1987, al caer la tarde, durante la limpieza de verano. En la primavera crece toda la hierba con las primeras lluvias y luego en el verano hay que cortar, hay que hacer una limpieza. Luego viene el evento disruptivo. Mientras rebusca en el armario, la narradora, que es una niña de 8 años, encuentra la caja de Polaroid de su padre. Al abrirla, ve que le faltan varias fotos. Sobre el fondo de fieltro azul, solo permanece la imagen de su hermana pequeña sonriendo, pero no hay ni rastro de ella misma ni de sus amigos. Ese es un evento disruptivo. De ese momento, ella no estaba. Descubre que en la cámara de fotos de su padre está toda la familia menos ella. Y ahí sigue el impacto inmediato. ¿Qué pasó cuando descubre esto?
empieza a interrogar a su madre. ¿Papá nos quiere menos a mí y a mis amigos? Porque tampoco sus amigos están en las fotos. ¿Cómo están todos los demás? Menos ella y sus amigos. Se despierta en ella determinación de descubrir qué ocurrió con esas imágenes y por qué su propia historia está incompleta. Aquí viene el impacto dentro del impacto ustedes pueden ampliar cómo se siente. Una persona que acaba de descubrir que está como borrada del mapa de la familia, imagínense qué impacto puede tener, y sobre todo siendo una niña de 8 años. Yo, si me hubiera pasado a mí, yo pensaría que soy adoptada o que mi mamá se murió y era muy amiga de la que ahora dice que es mi mamá y me dejó con ella. O sea, puede dar para mucho ese descubrimiento. Y debido al impacto se empiezan a plantear muchas vertientes, muchas dudas. Entonces se despierta en ella la determinación de descubrir qué ocurrió con esas imágenes y por qué su propia historia está incompleta. Luego tenemos la dirección de la trama, consecuencias inmediatas dentro de lo que es el modelo. Después del impacto, primero el momento exacto en el que descubre lo que le impactó, lo que descubre y luego lo que le impactó. Ahora, ¿qué consecuencias inmediatas puede haber? Empieza a interrogar a su madre, su papá, si los quiere o no, se despierta en ella la determinación de descubrir por qué ocurrió en esas imágenes. Y según en la dirección de esta trama, que es la última, a partir de ese hallazgo, la narradora iniciará una búsqueda activa, hará preguntas a los vecinos, visitas al antiguo estudio fotográfico, indagará en cartas pendientes, que la llevará a develar el secreto familiar. O sea, de ahí se va a volver como una detective. Bueno, ¿se fue? No te Y escuchamos, Mari. sí, estoy esperando, veo que hacen anotaciones y me gustaría saber si tienen alguna duda. Dentro de la búsqueda que está aquí al final de la dirección de la trama, puede ser visita al antiguo estudio, que es lo que les acabo de leer, confrontación familiar, preguntar a la madre, a la tía, a la abuela, a la amiga de la mamá. Obviamente encuentro con el padre y preguntarle de manera directa. Y crisis interna y decisión. Después tenemos el siguiente modelo de trama que va en el desarrollo o nudo.
y el otro va en lo que es la conclusión. Todo esto En lo el vamos a tener escrito, Mari, porque yo siento que perdemos mucho tiempo. Todo esto lo vamos a tener escrito en algún material, Sí, se los puedo hacer llegar. ¿sí? Sí, porque Sí, siento que se siente sí, mucho. la idea es que durante la clase pongan atención a lo que se está viendo, traten de entenderlo y las anotaciones las hagan cuando ustedes vean el video de la clase, Ok, que ya va a estar todo esto que hay en el video. ok. Entonces, para irnos más rápido. Ok. En el desarrollo del nudo, del encuentro decisivo, la confrontación y confesión y ruptura o reconciliación al filo, encontramos primeramente encuentro decisivo. En ese encuentro decisivo, digamos que se ha elevado el ritmo de intensidad, de curiosidad de la historia, y debe suceder algo que satisfaga esa curiosidad. Entonces se da la búsqueda. La narradora recorre casa por casa preguntando a los vecinos si recuerdan alguna sesión de fotos extras. El señor Gómez, el portero del edificio, menciona haber visto al papá entrar solo al estudio con una mujer en un día en que canceló la sesión familiar. Fíjese, aquí ya sale otra mujer. Obstáculo. Ningún vecino conoce el nombre de esa mujer y el portero se niega a hablar más. En ese encuentro decisivo se da esa confrontación y esa confesión a los involucrados, a los que estuvieron en ese momento, y se busca esa información con el fin de justificar el por qué no está en las fotos. Dentro de la confrontación, de vuelta a casa, interroga a su madre con las pruebas en mano. Allí descubre que su padre atravesó una crisis sentimental tras un matrimonio anterior. Su madre, visiblemente afectada, confiesa que guardó silencio para protegerla y por miedo al qué dirán. ¿Ahí es hija de esa señora o no? ¿Cómo la ven? Sí, sí, es hija de ella. ¿De la que ella considera que es su mamá o de la desconocida? De la desconocida. Ok, que era de un matrimonio anterior. Entonces, ¿cómo va a tener a la esposa anterior en una nueva relación, en una foto familiar? No puede tenerla. Entonces, como ahí estaba incluida esa niña, pues tuvo que eliminarla. Esa información sale a partir de la confrontación y viene la ruptura o la reconciliación. Obliga a su padre a sentarse frente a los negativos. Él, nervioso, admite que aquellas fotografías eran parte de una memoria que no supo cómo integrar a la nueva familia. Promete contarlo más adelante, pero se escapa de la casa sin dar más explicaciones, dejando a la hija con el dilema de perdonar o alejarse. O sea, en lugar de tener un acercamiento después de la confrontación, viene una ruptura. Él decide que es mejor, en lugar de dar explicaciones, prefiere apartarse y nunca más volver a casa.
Descubrimiento de cartas antiguas. Entre los papeles del estudio haya cartas dirigidas a su padre, firmadas por la mujer de las fotos. Hablan de un hijo que falleció y de la imposibilidad de regresar junto a él. Revelación clave: entiende que su padre guardaba dolor y culpa y no capricho y mentira emocional. En ese descubrimiento en las cartas, ella se da cuenta del gran problema que tiene su papá. Ese descubrimiento le da como la pauta para la reconciliación. Enfrentada a la complejidad de los sentimientos ajenos, la narradora experimenta culpa por haber buscado la verdad sin medir las consecuencias emocionales para sus padres, porque al fin ella tenía una familia que la querían y que la trataban bien. Decide recopilar todas las piezas, negativos, cartas, testimonios y enfrentarse de nuevo al padre, no para reprochar, sino para ofrecer comprensión y cerrar el vacío de sus propios recuerdos. Ven aquí, mientras que el padre opta por la ruptura, la niña opta por la reconciliación al buscarlo. Luego tenemos lo que viene en el clímax y resolución. Objetivo: puntualizar punto culminante en la trama. Es el momento de máxima tensión en la que la protagonista afronta de frente el conflicto central. Esa es el clímax. En el encuentro decisivo, que es este de aquí, cuando una noche de otoño, tras una semana de introspección y recopilación de pruebas, es la época, el año, el momento donde en el antiguo estudio fotográfico bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante. Fíjense, son descripciones simples, pero que muchos de nosotros omitimos en nuestra narrativa. ¿A quién se le ocurre que bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante? Cuando mucho mencionamos una lámpara. Y le pueden seguir agregando a esa descripción, que daba un tono diferente a las paredes, que hacía proyectar las figuras en otra dimensión. Entonces, podemos enriquecer mucho lo que nosotros estemos narrando. En lo que es la confrontación y confesión, ya de lo que es el clímax y la resolución, nos preguntamos, la narradora coloca sobre la mesa los negativos y las cartas y mira a su padre directamente a los ojos. Él, visiblemente quebrantado, finalmente admite que atrás de la muerte de su primer hijo, se sumió en el silencio y guardó aquellas imágenes como un recordatorio doloroso que no supo compartir. La atmósfera se tensa cuando ella, con voz entrecortada, pregunta: ¿por qué no contármelo nunca? ¿Por qué borrarme de tu historia? Él baja la mirada, toma su mano y con voz queda responde: porque temía que mi dolor arruinara la pureza de tu infancia y no sabía cómo pedirte perdón. ¿Eso sucede en qué momento? En el momento de la confrontación. Pero ustedes pueden ver en base a esto en qué termina.
En reconciliación. Primero en ruptura y en la segunda confrontación en reconciliación. En ese reencuentro de padre e hija, de toda la familia, pues. Durante unos instantes reina el silencio más absoluto, la hija siente la gravedad de la verdad y al mismo tiempo su necesidad de sanar. Ella desde sí rechaza para siempre a quien le ocultó el pasado y si extiende la mano en señal de comprensión. En este caso, ella toma la decisión de perdonarlo, se reconcilia. Y aquí en lo que es la resolución, lo vamos a ir relacionando con esta parte, con el encuentro, con la confrontación, con la ruptura y reconciliación. Vamos a ir relacionando qué pasó. La resolución muestra las consecuencias de todos los clímax, porque no es un solo el que se da aquí. Son varios momentos de máxima tensión. El acto de perdón o reparación. La narradora seca las lágrimas y susurra: comprendo tu miedo. Aquí, vamos aquí. Comprendo tu miedo, pero también merezco saber la verdad. Te perdono. Después del acto de perdón, el padre aliviado la abraza con fuerza y al día siguiente le entrega el álbum completo. Incluye tanto fotos de la infancia perdida como nuevas páginas en blanco para reconstruir recuerdos juntos. Esa es su reparación después de que se ha dado el perdón. El reencuentro simbólico viene a darse cuando padre e hija organizan una pequeña exposición en casa, colocando los negativos restaurados sobre cartón y comparten sus historias detrás de cada imagen con otros familiares. En ese reencuentro simbólico de haber estado ignorada, borrada de la historia, aquí se reconstruye toda esa parte. El acto público de compartir el dolor y la memoria fortalece la intimidad familiar y permite la sanación colectiva. Obviamente la aceptación de lo que sucedió, la comprensión, el que tenga el valor de demostrárselo a los demás, a todos los familiares. Esto es un reencuentro simbólico, así se le llama. Luego viene un nuevo equilibrio. La narradora aprende que la honestidad, aunque dolorosa, es el cimiento de la confianza. En el nuevo equilibrio, su relación con el padre se define, ya no giran en torno a sus secretos, sino a su capacidad de dialogar y acompañarse en las pérdidas. Aquí quienes hablan de tanatología, yo creo que estas ideas les van a ayudar mucho. Porque al final quien tiene una pérdida necesita reconstruir todo lo que siente perdido, ¿no? Mirada hacia el futuro, que es la última parte. El capítulo finaliza con la protagonista escribiendo en su diario: hoy cierro un capítulo de silencio y abro otro de luz compartida, porque las grietas de la memoria solo cicatrizan cuando las enfrentamos juntos. Ya es con una mirada hacia el futuro. Lo que vivían ahora lo van a vivir de manera diferente. Queda abierta la posibilidad de nuevas historias, pero con la certeza de que ya no habrá más huecos en la historia de las fotografías de su vida. Como ven, es toda una historia fragmentada en la que se van viendo los ejemplos
encuentro decisivo, confrontación, confesión, ruptura, reconciliación, luego el perdón, la reparación a través de las nuevas fotografías, la socialización con la familia, como reencuentro, nuevo equilibrio, empiezan a ver las cosas diferentes y con mirada al futuro. Esos son los 5 modelos de trama que les traje para el día de hoy. Pero En eso, el tema 2, maestra sí, Mari, pero, pero esa lectura que tú hiciste hoy, no nos las enviaste, ¿cierto? Porque yo no. no, porque están en las diapositivas y lo Ah, demás no, no, está en mi voz. la lectura de que acabas de hacer de la persona que escribió, que sí. No, no te la mandé por escrito, pero tú la oyes en la grabación. Ah, ya. Ah, ok, Ajá. perfecto. Sí, mira, yo se los puedo enviar si gustan. Si les es más fácil, se las puedo enviar. No tengo ningún problema por compartirles. Pero a mí, de manera personal, me gusta que pongan atención y que interpreten. Y los repasos en las clases grabadas es justamente para que donde tengan una duda lo vuelvan a ver y lo vuelvan a recordar y lo complementen. Pero habrá quien les haga falta. Conozco varias personas que si no tienen un apunte se sienten perdidos. Nos habituaron así en la escuela, nos habituaron así. Y si eso nos funciona, pues lo hacemos con apuntes. ¿De acuerdo? Yo les pongo aquí el texto, se los pongo en el grupo y lo descargan. En el tema 2 es cómo empezar a desarrollar los capítulos. Débora, aquí están las preguntas que te decía. El primer encuentro, que fue mi capítulo, uno de mis capítulos, no fue el capítulo 1, porque después le cambié el nombre. Y el desencuentro fue el número 2. Entonces, aquí, ¿qué es desencuentro para ustedes? Que después del tiempo, o sea, desencuentro es que no fue a tiempo, fue después de tiempo. Bueno, para mí el primer desencuentro es después de tener una unión muy, muy especial con Fabricio, lo veo partir y no partir a otra ciudad, sino al otro mundo, a otra dimensión. Ese es mi desencuentro. ¿Y cómo empiezo yo? ¿Cómo empiezo a narrar esto? Pues primero le tengo que decir a mi público cuál es la relación de Magdalena y Fabricio para que el lector entienda de dónde partimos. Magdalena soy yo y Fabricio es mi hermano. Es mi hermano mayor y yo soy la menor de la familia. Nos llevamos 14 años de diferencia cuando él falleció. Yo tenía 7 años y él 21. Fabricio para mí era más que mi padre, porque era mucho más cariñoso conmigo que mi papá. Entonces, yo siempre lo estaba esperando con los brazos abiertos cuando llegaba de su trabajo. Él, antes de irse, siempre me despertaba con un beso en la frente. Y entonces le tengo que contar al público esa
esa parte de cómo nos llevábamos con Fabricio, quién era, qué edad tenía él, en qué consiste el desencuentro, qué da origen al primer desencuentro. La muerte de Fabricio, mi hermano, que fue asesinado a unos metros de la casa. Vivíamos en un lugar donde teníamos que caminar por una vereda unos cuantos metros, salíamos a la carretera nacional. Entonces Fabricio fue a comer y ese día no comió, dejó su comida intacta. Únicamente la primera cucharada de su comida se la llevó a mi mamá porque era todo lo que él hacía, era lo que él hacía todos los días. El primer bocado de comida se lo llevaba a mamá, hasta la cocina donde estuviera, sentado a la mesa. Y fue todo lo que se consumió de ese plato. Al poco rato se fue. Ese día él no estaba como otros días, estaba muy triste. No hablaba casi. Yo me daba vueltas así cerca de él porque siempre me abrazaba y ese día como que no me veía. Entonces se fue. Yo me quedé intrigada. Al poco rato de que él salió, se oyeron 2 disparos y mi madre sale corriendo de la cocina y yo me voy atrás de ella, corriendo igual. Pero cuando yo llego, ya veo una imagen impactante. Veo a mi madre sentada sobre la carretera, a la orilla de la carretera, con Fabricio entre sus brazos y tratando de cubrirle el cuello donde le brotaba muchísima sangre, producto de 2 balazos. Ese momento fue un total desencuentro para mí. Era la persona que yo más amaba en ese momento de mi vida y sabía que estaba muriendo. En ese momento yo me veía en un mundo de adultos, veía para hacia arriba y veía muchas caras diferentes que yo no conocía, escuchaba gritos, muchas opiniones, hagan esto, hagan lo otro, y nadie hacía nada. Yo recuerdo que gritaba, ayuden a mi mamá, llévenlo con el médico, y siento que nadie me escuchaba. El suceso ocurrió porque él tenía una novia de la cual su mejor amigo se enamoró y decidió matarlo para quedarse con la novia. Eso dio origen a mi primer desencuentro y me quitaron al ser que yo más amaba en ese momento. ¿Cómo vive Magdalena ese momento y cómo lo supera? Les puedo decir que yo me convertí en un zombie desde ese momento. Yo caminaba, veía a la gente, después nos fuimos a la casa, eh, llegó la policía, llegó muchas personas, después se hizo el velorio en la casa y llegó muchísima gente, gente que yo no conocía. Yo no veía a mis hermanos por ningún lado, ni a mi papá. Veía a mi mamá, pero a una mamá entera que no lloraba, que atendía a los invitados y que daba las gracias por acompañarlo, pero que parecía que no tenía, como si no le doliera.
A mí en ese momento me dio esa impresión. Estaba en shock. Estaba en shock, exactamente. Sin embargo, empezaron a hablar del sepelio. Yo no conocía la palabra a esa edad, no sabía qué era sepelio. Cuando pregunté a alguno de los invitados, de los que fueron ahí al velorio, me dijeron que era llevarlo al panteón para enterrarlo. Y, pero ¿cómo lo van a enterrar? O sea, no puede ser que lo vayan a enterrar. ¿Cómo? Yo pasaba con mi madre todos los días por la orilla del panteón para ir al mercado. Y jamás me imaginé que en ese lugar se pudiera vivir algo tan tremendo como ver que enterraran a un ser querido. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Fíjense todo lo que les conté a partir de 3 preguntas. ¿Sí? Si ustedes necesitan más, plantéense otra pregunta y otra, las necesarias para ir avanzando en la redacción. Todas las preguntas tienen que tener relación con lo que quieres contar a los lectores, a tu público. Obviamente vas a armar este capítulo. Entonces las preguntas tienen que estar relacionadas. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivieron? Las preguntas que surjan dependiendo de lo que van a contar. Luego mi siguiente capítulo, infierno y salvación. Aquí yo le dejé, al final le dejé solamente infierno. Y empiezo porque Magdalena se aleja de la casa paterna con tan solo 10 años. Yo había cursado ya primero y segundo. Estoy en mi clase. ¿Me puedes esperar un ratito? Entonces, 10 años, había estudiado primero y segundo. Se casa mi hermana a los 15 años y aprovechan mis tíos, un hermano de mi papá y su mujer fueron a la boda. Ellos ya llevaban muchos años de casados y nunca habían tenido hijos. Al parecer la señora sufría esterilidad. Y entonces hablaron con mis papás y le dijeron que por qué no le permitían a ellos llevarme, aunque fuera un año, que yo estudiara el tercer año allá en donde ellos vivían y que se iban a hacer cargo de todo, como una hija. Y pues viendo que era hermano de mi papá, no tenía convivencia con ellos, sabía que era mi tío, pero yo no había convivido con él, ni con la señora. Sin embargo, cuando me dijeron, te vas a ir, ya me habían hecho la maleta, te vas a ir y ¿a dónde fui llevada después de que salí de casa? Fui llevada a otro poblado con una mujer que mostraba una cara cuando estaba mi tío y cuando no estaba, no me dirigía la palabra o me jaloneaba, me empujaba o me decía groserías. Yo tenía que vivir esa doble situación porque analizando decía,
si le digo a mi tío, cuando él se vaya a trabajar, pues me va a ir peor. Y entonces me aguantaba. Y ella tenía una cría de marranos, de cerdos. Y en ese corral de cerdos, yo era la encargada de darles de comer, de, de estar pendiente a qué hora se les tenía que dar. Entonces un día se muere un cerdito, un cerdo bebé. Amaneció muerto, pero la señora se puso histérica, tan histérica que haz de cuenta que se le había muerto un hijo. Entonces corrió hacia adentro de la casa para buscar con qué envolverlo y llegó y lo envolvió, todo lleno de lodo, y cuando me di cuenta era mi vestido de fiesta que yo había utilizado en la boda y que además ese vestido me lo había comprado mi hermana. Entonces, pero ella estaba fuera de sí, yo ya no pude decirle nada. Y así estuvo todo el día, lo fuimos a enterrar a un lote baldío con todos los protocolos, la cruz y toda la cosa. Y cuando regresamos a la casa, ella se encerró y se puso a llorar todo el día y yo no había almorzado, no había comido y tenía mucha hambre. Entonces, pues dije, pues voy a buscar en la cocina a ver qué hay. Y si me preparo unos huevos, y empecé, yo sabía que ella tenía una canastilla como de alambre, donde ponía los huevos, pero no la vi por ningún lado. En una de esas se me ocurre ver al techo y veo que está colgada, pero a una distancia que yo no alcanzaba. Entonces busqué un banco que tenía mi tío, un banco muy alto, entre su herramienta. Y entonces lo acomodé casi a la altura donde estaba la canastilla. Dije, con esto sí lo alcanzo. Me dio mucho trabajo subirme al banco porque era un banquito de arriba, tenía como, no sé, 20 centímetros de diámetro, algo así. Era muy chiquito de arriba, pero con las patas muy largas. Y entonces, por cuando logré subirme, dije, oh, lo logré, voy a comer. Y entonces estaba yo tan feliz que en el momento de que me estiré para agarrar los huevos, se me movió el banco y me fui abajo con todo y canasta de huevos. De una altura considerable, donde se partieron todos. Obviamente hice un estruendo espantoso, yo rogándole a Dios que la señora no escuchara, pero no fue así. Cuando la vi, estaba yo todavía tirada entre los huevos y llegó con un cinturón en la mano y me empezó a golpear. Yo no tenía la culpa de que se hubiese muerto el marranito y lo único que andaba buscando cuando se me rompieron los huevos pues era comer. Sin embargo, no me daba tiempo de hablar y como yo manoteaba y pataleaba como podía para defenderme, se salió y regresó con un alambre, con un rollo de alambre que no sé en qué utilizaba mi tío. Y primero me amarró las manos, las muñecas, y luego me amarró los pies. Me golpeó hasta que se cansó con el cinturón. Y yo creo que toda la frustración que tenía por la muerte del cerdito la desquitó conmigo y terminó arrastrándome hasta el corral de los cerdos y me dejó ahí en el lodo. Ya era tarde. Yo estaba tan golpeada y tan adolorida que me quedé quieta. Dije, me van a atacar estos cerdos aquí. Pero como yo les daba de comer, gracias a Dios no me atacaron. Sin embargo, no había manera de que me soltara. Y entonces
pasó que no sé si perdí el conocimiento o me dio sueño, pero me perdí. Los cerdos no me atacaron, no sé si me tuvieron lástima o sentían que yo era su amiga, pero no me atacaron y desperté cuando me estaba hablando en la mañana siguiente, diciéndome que me levantara para que me fuera a bañar para ir a la escuela. Me quitó los alambres y me dijo, báñate, yo te voy a preparar el desayuno ahorita. Yo no había comido nada en el día anterior. Y obviamente, cuando yo salí de esa casa, después de un vaso de leche y una pieza de pan, dije, no, no vuelvo, no regreso a este infierno. Por eso es que mi capítulo se llama Infierno. ¿Cuál es el infierno? Todo lo que viví con esa mujer que, pues yo entiendo que estaba amargada porque no puede tener hijos. O no sé qué rollos traería en su vida, ¿no? Pero fíjense todo lo que les cuento a partir de las preguntas. Es, obviamente yo se los estoy contando de manera coloquial ya en la redacción. Cuando tú ya tienes plasmado esto que estás contando, le vas agregando nexos, le vas cambiando alguna palabra, vas describiendo un poco más, a lo mejor el banco, quizá la canastilla, a lo mejor describes cómo era la cocina. O sea, puedes ir ampliando mucho más, pero nada más por contestar estas preguntas puedes hacer una narración muy extensa. Y pues así se puede uno seguir con cada uno de los capítulos y siento para mí que es la mejor estrategia para quienes les cuesta empezar la redacción de lo que quieren contar. Plantéense las preguntas y van a encontrar el hilito que los lleve a redactar. Yo creo que con esto termina. Tienen ustedes, ahora sí, preguntas, todo lo que quieran preguntar. Yo creo Eh, que, A ver, perdón, Ligia, vas. tranquila. Voy a cortar la